Un momento de serena calma. Una frase pronunciada con firmeza, sin estridencias, y de repente el vasto y a menudo caótico salón de un aeropuerto, que segundos antes vibraba con la hostilidad inherente a la prisa y la tensión de miles de almas, se congela. Un silencio tan denso que casi se podía palpar cae sobre el espacio, absorbiendo el murmullo de las conversaciones, el traqueteo de las maletas, los anuncios indistinguibles por megafonía. ¿Cómo es posible que un simple acto, una intervención concisa, logre tal efecto? Con una regla, sí, una regla que ya poseías, una pieza de conocimiento fundamental que quizás habías olvidado o subestimado. Hemos sido testigos de incontables situaciones así, momentos en los que la injusticia te golpea con la fuerza de un puño invisible, dejándote sin aliento, acorralado. Parece que no hay salida, que tu voz, por más legítima que sea, se ahoga, se disuelve en el ruidoso eco de la prepotencia, la indiferencia o el prejuicio. Te sientes pequeño, insignificante, y la impotencia es un veneno que corroe tu confianza. Pero permíteme asegurarte, con absoluta convicción, que existe un camino. Hay un arsenal de herramientas, no de confrontación violenta, sino de precisión estratégica, que son capaces de transformar esa abrumadora impotencia en una dignidad inquebrantable, ese miedo paralizante en una claridad mental asombrosa, y esa sensación de invisibilidad en una competencia que sorprende incluso a los más arraigados en el poder. La justicia, en su forma más efectiva, no siempre necesita gritar. De hecho, a menudo su voz más potente es un susurro preciso, una palabra clave pronunciada en el momento justo, un documento con el peso de la ley o la política, o simplemente la persona correcta, aquella que tiene la autoridad y la perspectiva para ver la verdad, actuando en el instante preciso para que el velo de la injusticia se desgarre y todo cambie. ¿Te atreves a imaginar cómo un simple código de conducta empresarial, una normativa interna, puede convertirse en la fuerza que congela y desarma una política corporativa que, en esencia, es racista o discriminatoria? ¿O cómo la aplicación tranquila pero resoluta de un protocolo estándar puede pausar la ejecución de un contrato millonario, exponiendo irregularidades o injusticias subyacentes? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar, lo que vamos a explorar juntos, es el poder inmenso y a menudo subestimado de la verdad cuando ésta se articula con un propósito definido, una estrategia consciente y una calma que desarma. Es el poder de la dignidad empoderada. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagínate esta escena con todo detalle. Estás parado en el mostrador de facturación de una gran aerolínea internacional. La luz fluorescente del techo del aeropuerto se refleja en el suelo pulido, creando un brillo frío que no hace nada por aliviar la sensación de agotamiento que arrastras. Has completado un vuelo agotador que te ha llevado a través de varias zonas horarias, y lo único que anhelas es llegar a tu destino final con la menor fricción posible. Tu espalda te duele ligeramente, tu mente está nebulosa por la falta de sueño, y la cacofonía de anuncios y conversaciones dispersas te martillea los oídos. Has pagado, y esto es crucial, por un asiento con espacio adicional para las piernas, una pequeña indulgencia que te permites para hacer el viaje más tolerable. Tienes la confirmación en tu teléfono, un correo electrónico nítido y claro que detalla tu elección de asiento, la categoría Premium Economy. Te acercas al mostrador con una pequeña sonrisa de alivio, esperando la tarjeta de embarque que te acerque un paso más a la ducha y la cama. La agente al otro lado del mostrador es una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto y una expresión que parece tallada en granito.
Te mira por encima del hombro. Sus ojos se deslizan por tu apariencia, tu ropa de viaje, tu piel, con una rapidez casi imperceptible, pero cargada de juicio. Es esa mirada. La conoces bien, la has sentido antes. Una mirada que te reduce, que te encasilla, que decide tu valor antes de que hayas pronunciado una sola palabra. Es el microagresivo preludio de lo que está por venir. Lo siento, señor, dice, su tono cortante como el cristal, totalmente desprovisto de la calidez habitual de un servicio al cliente. Ni siquiera te mira directamente a los ojos. No hay asientos disponibles para usted en esa categoría. Debe haber un error en su reserva. Le reasignaremos uno en clase económica, si es que queda algo. Su voz es final, inalterable, como si la decisión ya estuviera grabada en piedra, sin posibilidad de apelación. Sientes una punzada de incredulidad. ¿Error? Imposible. Intentas explicar, con un tono aún conciliador, tu voz suave por el cansancio. Extiendes tu teléfono, mostrando la confirmación digital. Aquí tengo mi reserva. Puede ver que es Premium Economy. Ella ni siquiera parpadea, mucho menos mira la pantalla. Su mirada se desvía, con una clara señal de impaciencia. Son las políticas de la aerolínea, dice, levantando una ceja en un gesto que transmite una autoridad infalible, pero hueca. No podemos hacer nada. Es como si sus palabras construyeran un muro infranqueable entre tú y tus derechos. Detrás de ti, la gente en la fila comienza a impacientarse. Murmullos, toses, un roce de miradas. Sientes cómo la rabia, ese fuego lento y traicionero, empieza a subir por tu pecho. Las ganas de discutir, de levantar la voz, de exigir lo que es tuyo, de desatar la frustración acumulada por el viaje y la injusticia percibida. Es una trampa común, ¿verdad? Una manipulación casi psicológica. Nos provocan, nos empujan deliberadamente a la defensiva, al borde de la ira, a gritar, para luego tener la excusa perfecta para descartarnos como emocionales, irracionales o problemáticos. Es una táctica vieja, repetida una y otra vez, en innumerables escenarios de servicio al cliente, pero especialmente potente cuando el sesgo personal se entrelaza con las políticas. Te sientes pequeño, humillado, y sabes, en el fondo de tu ser, que esto no es solo por el asiento, es por algo más profundo, algo intangible, pero innegable, que la mirada de la gente te comunicó sin necesidad de palabras. Una evaluación implícita, un juicio no verbalizado, que te ha despojado de tu derecho y tu dignidad. Ahí radica el error fundamental. Reaccionar de forma impulsiva, sin una estrategia clara, sin un plan. Aceptar un no categórico sin indagar, sin preguntar por el por qué que está escrito, el fundamento normativo detrás de la negativa. ¿Sabes lo que la mayoría de nosotros hacemos en esos momentos de alta tensión y humillación? Discutimos. Intentamos razonar con una persona que en ese instante no tiene el menor interés en escuchar, o que quizás está actuando bajo sus propios prejuicios o presiones. O, lo que es peor, nos damos por vencidos. Nos alejamos con la cola entre las piernas, tragándonos la injusticia como una píldora amarga, dejando que el resentimiento se cocine a fuego lento en nuestro interior. Esta última opción, aunque aparentemente evita la confrontación, es la más dañina a largo plazo, pues erosiona nuestra autoestima y perpetúa el ciclo de la pasividad frente al atropello. Pero permíteme ilustrar una diferencia crucial, una brecha abismal que separa la impotencia de la autoridad. No es lo mismo argumentar a gritos, impulsado por la pura emoción y sin más respaldo que tu indignación, que presentar evidencia con una calma imperturbable. No es lo mismo aceptar pasivamente una supuesta política sin haberla leído,
que citar con precisión el código o reglamento correcto que la desmiente o la califica. Y sobre todo, no es lo mismo retirarse humillado y vencido que dejar una estela de responsabilidad ineludible, una carga que el otro lado no podrá ignorar. Esa es la esencia de la acción estratégica. Convertir la confrontación emocional en una búsqueda fría y metódica de la verdad y la responsabilidad. Permíteme guiarte en algo que he tenido el privilegio de ver transformar situaciones que parecían completamente imposibles, situaciones que te dejarían sin aliento por la injusticia. Cuando sientas esa punzada inicial de atropello, ese nudo apretado en el estómago, que es la antesala de la rabia o la desesperación, tómate un momento crucial. Es un espacio de tiempo diminuto, pero de un poder inmenso. Realiza este pequeño ritual, una secuencia de 10 minutos que he bautizado como preparación para la justicia, diseñado para anclarte en la calma y armarte con claridad. Primero, busca un lugar de relativo sosiego. No tiene por qué ser un santuario de paz, solo un rincón momentáneamente apartado. Puede ser el baño del aeropuerto, una esquina desierta cerca de una ventana, incluso un pasillo lateral con menos tránsito. Una vez allí, cierra los ojos suavemente. No para evadir, sino para centrarte. Respira hondo, profunda y lentamente, 3 veces completas. Siente cómo el aire fresco y revitalizante llena tus pulmones hasta el tope, expandiendo tu pecho, y luego se va, exhalando lentamente, llevándose consigo la tensión acumulada, la frustración, el ruido mental. Con cada exhalación visualiza un escudo, un aura protectora de calma y claridad que se expande a tu alrededor, creando un espacio inviolable entre el caos externo y tu paz interior. Esta técnica, arraigada en prácticas de mindfulness y psicología del deporte, ralentiza tu ritmo cardíaco, oxigena tu cerebro y te devuelve el control sobre tu estado fisiológico, alejándote de la reacción instintiva de lucha o huida. Segundo, adopta una postura que emane autoridad interna, no agresividad externa. Endereza tu columna vertebral, lleva los hombros ligeramente hacia atrás y levanta la barbilla de manera sutil, sin arrogancia, solo con una dignidad tranquila. Mantén tus manos relajadas, no apretadas en puños. Cuando hables, hazlo con una voz baja, pero firme, controlada, modulada. Evita el tono estridente de la ira o el susurro vacilante de la sumisión. Tus ojos deben permanecer estables, directos, pero no desafiantes ni agresivos. Tampoco deben desviarse o mirar hacia abajo en señal de sumisión. Esta postura física y vocal proyecta una autoridad interna innegable, un sentido de autocontrol y confianza que puede desestabilizar a quien intenta menospreciarte, y lo hace sin necesidad de una sola palabra. Es el lenguaje universal del respeto propio. Tercero, y esto es el corazón estratégico de la preparación, abre tu teléfono. En la era digital, el conocimiento es poder, y a menudo está a solo unos clics de distancia. Busca activamente la política relevante si la conoces de antemano. Muchas aerolíneas, bancos, hoteles, plataformas de servicios e incluso tiendas minoristas tienen sus políticas de cliente, códigos de conducta o normativas de no discriminación accesibles en línea, a menudo en la sección de términos y condiciones o preguntas frecuentes. Familiarízate con ellas. Ten lista, en tu mente o incluso escrita en un bloc de notas digital. Una frase neutral pero poderosa, una que desplace la carga de la prueba hacia la otra parte y exija responsabilidad. Necesito hablar con un supervisor, por favor, y me gustaría una copia por escrito de la política exacta que menciona para entender mejor la situación. O, si ya tienes un conocimiento más específico, dado el reglamento, aquí insertas el número
o el nombre preciso de la política, me gustaría entender la base de esta decisión y la cadena de mando para una resolución formal. Estas frases son poderosas porque no son emocionales, son lógicas, basadas en hechos, y redirigen el problema de una disputa personal a un asunto de cumplimiento normativo, elevando el nivel de la conversación y la responsabilidad. Cuarto, activa tu modo testigo. Tu teléfono es también una herramienta de documentación vital. Ten tu cámara lista, no para grabar indiscriminadamente de inmediato, lo cual puede escalar innecesariamente la situación o incluso tener implicaciones legales en ciertas jurisdicciones sin consentimiento, sino para tener la opción disponible si la situación se intensifica, si sientes una amenaza real, o si la otra parte se niega a cooperar o se vuelve abiertamente hostil. Es un último recurso, pero su mera disponibilidad te da una capa de seguridad. Más importante aún, anota mentalmente o en tu teléfono la hora exacta, el lugar preciso, número de puerta, mostrador, el nombre de la persona, si es visible en su gafete, y detalles específicos de lo que sucede, incluyendo citas directas si es posible. Esta documentación es tu baluarte contra la negación y la tergiversación. Siente cómo esta preparación exhaustiva te infunde una seguridad inquebrantable, una claridad cristalina. Es menos pánico y más prueba, menos desesperación y más poder. Comprende que esta preparación no es para una confrontación explosiva, es para una resolución efectiva, para proteger tu dignidad, para afirmar tu derecho a un trato justo y para asegurar que tus derechos, como consumidor y como ser humano, sean respetados. Volvamos al mostrador, al corazón de la tensión. La agente, con su rostro impasible, ya te ha reubicado en un asiento que no solicitaste, una decisión unilateral que te despoja de tu elección y tu dinero. Pero tú no eres el mismo que hace 10 minutos. Has respirado, te has centrado, has activado tu modo testigo y la calma te envuelve como un manto protector. Con esa voz baja y firme que has ensayado, con la mirada estable le dices: entiendo perfectamente que las políticas internas existen para el buen funcionamiento de la aerolínea y respeto esa necesidad. Sin embargo, tengo una confirmación por escrito que muestro aquí en mi teléfono de mi asiento en categoría Premium Economy. No solo no se me ha ofrecido ninguna compensación por este cambio unilateral, sino que tampoco se me ha proporcionado una justificación clara, más allá de un simple "no hay", que contradice mi reserva. ¿Podría, por favor, mostrarme la política específica de su aerolínea que le permite anular una reserva confirmada en estas circunstancias sin previo aviso ni compensación? ¿O llamarme a un supervisor que pueda aclarar esta situación y ofrecerme una solución adecuada? El rostro de la gente, que antes era una máscara de indiferencia, ahora se endurece perceptiblemente. Hay un destello de irritación en sus ojos, una señal de que tu calma estratégica ha impactado su narrativa de control. No tengo por qué mostrarle nada, señor. Estoy siguiendo las instrucciones de mi superior. Los asientos Premium Economy son limitados y pueden ser reasignados. Si no quiere el asiento que le ofrezco, lamentablemente puede cancelar su vuelo y buscar otra opción. Su tono es más brusco, casi un desafío, una escalada sutil. El ambiente parece tensarse a tu alrededor. La gente en la fila ahora más atenta a la conversación, percibiendo la fricción. Sientes cómo tu corazón late con más fuerza en tu pecho. Es la respuesta natural del cuerpo al estrés, la vieja química del miedo. Pero ¿recuerdas tu ritual? La voz baja, ojos firmes. No te dejas arrastrar a su nivel de confrontación. Agradezco su tiempo y entiendo que está siguiendo instrucciones.
respondes, manteniendo la compostura. Sin embargo, permítame recordarle que su aerolínea, como muchas otras, tiene una política clara contra la discriminación por motivos de raza, origen o cualquier otra característica protegida, y tengo motivos para creer que esta reasignación no es una cuestión de disponibilidad legítima, sino de otro tipo de criterio. Según mi confirmación y las políticas generales de su compañía que conozco, tengo pleno derecho a este asiento. Le pido nuevamente, de manera formal, que consulte a un supervisor y me proporcione la política por escrito que justifique esta decisión. Si no puede hacerlo, tendré que escalar esta incidencia a los canales corporativos pertinentes. Al mencionar la palabra discriminación y canales corporativos, la temperatura en el ambiente parece bajar unos grados. Las palabras son como proyectiles silenciosos, apuntando al punto débil de la aerolínea, su reputación y sus responsabilidades legales. Y es justo en ese instante, en el preciso momento en que la tensión alcanza su punto álgido, cuando la magia, o más bien la lógica de la responsabilidad, sucede. Disculpe, señora. Irrumpe una voz grave y tranquila, con una autoridad intrínseca que corta el aire. Parece que hay algún problema aquí, ¿verdad? Un hombre de unos 50 años, alto, impecablemente vestido con un traje de corte clásico, se acerca al mostrador. Su presencia es imponente. Su mirada escudriñadora. La gente palidece visiblemente. La sangre parece abandonar su rostro, revelando un miedo que no había mostrado antes. Sus ojos se fijan en un pequeño pero significativo distintivo que brilla discretamente en la solapa de la chaqueta del hombre. Director Regional de Operaciones Europa. Oh, sí, ese distintivo. El peso de ese título, la cadena de mando que representa, la verdad inherente a su autoridad. El día que un simple distintivo reveló la verdad de la estructura de poder y la responsabilidad. El director regional te mira con una expresión evaluativa. Luego a la agente, quien ahora balbucea, temblorosa, intentando justificar su posición. Ella está alegando que hay un problema con su asiento, señor, dice la agente. Su voz, un hilo apenas audible. Dice que su confirmación es incorrecta y que los asientos Premium Economy están ocupados. El director regional se vuelve hacia ti. Sus ojos, ahora más cálidos, pero aún penetrantes, te invitan a hablar. ¿Puedo ver su confirmación, por favor? ¿Le tiendes tu teléfono? Él lo revisa con una atención minuciosa, escaneando los detalles del código de reserva, el nombre, la categoría del asiento. Luego, levanta la vista y posa una mirada en la agente. Una mirada que, sin necesidad de una sola palabra, podría congelar el Atlántico en pleno verano. Su tono, aunque aún tranquilo, es ahora acerado. Este es un asiento confirmado, y veo, además, que el cliente tiene el estatus Gold Elite, lo que significa que es uno de nuestros viajeros más valiosos, con un largo historial de lealtad a la compañía y múltiples vuelos transatlánticos al año. ¿Cuál es el problema, exactamente? La agente intenta defenderse, con palabras que se enredan, balbuceando excusas sobre errores del sistema y políticas internas malinterpretadas. Pero ya es demasiado tarde. El ambiente en la sala de embarque, que se había vuelto tenso y expectante por la confrontación silenciosa, ahora es de un silencio absoluto, denso. Se podía escuchar el proverbial alfiler caer. Es la mejor herramienta de justicia, la más poderosa, la que se ejerce sin gritos, sin violencia, solo con la verdad y la autoridad de la norma. El director regional ha comprendido la situación con una rapidez fulminante, y su intervención ha disipado la niebla de la prepotencia. Señor, tengo una reunión crítica en Ciudad Destino,
que comienza en menos de 3 horas. Dices con calma, tu voz ahora resonando con una autoridad que no es agresiva, sino una simple afirmación de los hechos. Esperaría, por parte de una aerolínea de su reputación, que honrara mi reserva confirmada, o al menos que me proporcionara una explicación coherente y una solución adecuada que no implique un menoscabo de mi derecho o una cancelación de mi viaje. Tu declaración, clara y concisa, refuerza la seriedad de la situación, poniendo de manifiesto no solo la injusticia personal, sino también el impacto profesional. El director asiente solemnemente, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y vergüenza corporativa. Se disculpa profusamente contigo, no solo por el inconveniente, sino por la falta de profesionalismo de su personal. Sin perder un segundo, se vuelve hacia la gente y con un tono autoritario, pero aún controlado, le ordena que resuelva esto de inmediato y le dé la bienvenida a bordo a nuestro valioso cliente con la cortesía que merece. La agente, humillada y ahora completamente sumisa, asiente frenéticamente y comienza a teclear en su sistema, su anterior altanería convertida en una prisa servil. Pero el giro, la verdadera revelación que transforma esta anécdota en una lección profunda, no termina ahí. Mientras te diriges con una sensación de triunfo silencioso hacia la puerta de embarque, con tu asiento original confirmado y para tu sorpresa, una tarjeta de embarque mejorada a primera clase como muestra de disculpa, el director te detiene con una sonrisa. Disculpe, señor, su nombre por... Favor, te pide. Su tono ahora más personal, inquisitivo. Le das tu nombre. La sonrisa del director se borra por un instante. Un microsegundo de pura incredulidad. Luego se recupera, pero con un asombro apenas disimulado en sus ojos. Un reconocimiento repentino. Ah, claro, dice, con un tono de voz que denota una comprensión profunda e impactante. Lo lamento profundamente. No tenía idea. Bienvenida a bordo, doctora Elara Vance. Nuestros más sinceros deseos de éxito en la conferencia de física cuántica en Zúrich. Esperamos tenerla de nuevo a bordo muy pronto. Doctora Elara Vance, no solo una pasajera más en el tumultuoso flujo de un aeropuerto, no solo una mujer joven de apariencia modesta, sino una reconocida física cuántica, una eminencia en su campo, invitada especial y ponente clave en una conferencia internacional de altísimo perfil, una figura de autoridad intelectual y científica, una mente brillante que estaba a punto de contribuir con descubrimientos significativos. La misma mujer que la agente había tratado como una persona insignificante, a quien había intentado relegar a un asiento inferior con una actitud despectiva, era de hecho una figura influyente, una embajadora potencial de la marca para la aerolínea en un mercado de alto valor, y una viajera Gold Elite por derecho propio. Nadie en ese mostrador, excepto tú y ahora el director, sabía quién era en realidad, hasta que el momento de la verdad, impulsado por tu calma y tu insistencia en la política, la obligó a revelar su identidad, o al menos el peso de su valía profesional y su estatus como cliente. La injusticia se había topado con una realidad innegable. ¿Qué pasó después de esa confrontación silenciosa, pero estruendosa? La historia de la doctora Elara Vance reverberó mucho más allá de ese mostrador de facturación. El director regional no solo se disculpó, sino que la acompañó personalmente hasta la puerta de embarque, asegurándose de que su experiencia de embarque fuera impecable y reiterando sus disculpas por el trato recibido. Esa misma semana, para sorpresa de la doctora Vance, recibió una llamada directa del CEO de la aerolínea. Una disculpa personal y profunda, expresada con la seriedad que ameritaba el incidente. No solo le ofrecieron un estatus de por vida en primera clase,
una medida excepcional para mitigar el daño y recuperar la lealtad de un cliente valioso, sino que el CEO se comprometió formalmente a revisar las políticas de capacitación de su personal. Este compromiso iba más allá de un simple refresco de protocolo. Implicaba una reevaluación profunda para asegurar un trato equitativo, respetuoso y sin sesgos a todos los pasajeros, independientemente de su apariencia, su origen étnico percibido, su género o cualquier otra característica que pudiera alimentar un prejuicio. La prueba irrefutable que finalmente terminó con las excusas y la negación fue la conjunción de tu inquebrantable calma, la evidencia irrefutable de tu confirmación de reserva y tu estatus, y tu identidad finalmente revelada en el momento justo, que puso de manifiesto la miopía del prejuicio. La agente, por su parte, no fue despedida de inmediato, pero su conducta tuvo consecuencias claras y significativas. Fue reasignada a un puesto de administración interna, lejos del contacto directo con los clientes. Esta reasignación vino acompañada de una revisión exhaustiva de su expediente de conducta y una capacitación obligatoria y rigurosa sobre diversidad, inclusión y servicio al cliente sin prejuicios. A veces, la justicia en el ámbito corporativo es un despido fulminante para quienes violan principios éticos irrefutables. Otras veces es una reasignación con un programa de mejora, una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje. Pero siempre, y esto es fundamental, siempre es rendición de cuentas. 3 pasos tranquilos, anclados en la preparación y la estrategia, que generaron un resultado estruendoso, un terremoto corporativo que resonó desde el mostrador de facturación hasta la oficina del CIO. La dignidad inquebrantable y la competencia estratégica siempre superan, con una superioridad demoledora, los prejuicios ciegos y la arrogancia de la discriminación. Las historias como esta, que emergen de la vida cotidiana, donde la arrogancia de la discriminación, a menudo velada o inconsciente, choca de frente con una realidad inesperada y poderosa, nos ofrecen lecciones invaluables. Nos muestran, con una claridad meridiana, cómo la política, cuando se comprende y se utiliza con propósito, tiene el poder de vencer al ego, a los prejuicios arraigados y a la inercia de los sistemas. La discriminación, más allá de ser una profunda injusticia moral y social, es también un acto extraordinariamente costoso, no solo en términos humanos, sino también económicos y de reputación. En el caso de la doctora Vance, ese sesgo inicial, esa mirada despectiva y la subsiguiente negación de un derecho básico podría haberle costado a la aerolínea mucho más que un simple asiento. Habría significado la pérdida irrecuperable de la reputación ante un viajero de élite, un cliente valioso que además era una figura pública influyente. Podría haber provocado una crisis de relaciones públicas a nivel global si la historia se hubiera hecho viral, empañando la imagen de la compañía. En lugar de tener a una embajadora de marca positiva, la aerolínea habría generado una crítica feroz y justificada, impactando sus resultados financieros y su valor de mercado. La solidaridad juega un papel crucial en estos escenarios. Los aliados en la sala, ya sean explícitos o implícitos, pueden cambiar drásticamente los resultados. En este caso, el director regional de operaciones fue un aliado clave, cuya intervención fue decisiva. A veces, este aliado aparece de la manera más inesperada, en el último momento, alguien con la autoridad o la empatía para ver la verdad. Otras veces, el aliado más importante eres tú mismo, armado con el conocimiento, la calma y la preparación para la justicia que hemos descrito. Tu propia capacidad para actuar con dignidad y estrategia te convierte en tu defensor más eficaz.
Y no subestimes el poder de los testigos silenciosos. Su presencia, aunque no intervengan directamente, crea un escrutinio social que puede presionar al agresor y validar tu experiencia. Quiero enfatizar un punto de importancia crítica. Tu seguridad personal es y siempre debe ser lo primero. El objetivo de estas herramientas y estrategias es el empoderamiento y la resolución, no el heroísmo imprudente. Siempre respeta tus propios límites y evalúa la situación con cautela. Evita la confrontación física a toda costa. Ningún asiento, ningún contrato. ¿Vale tu integridad física o tu vida? Documenta rigurosamente y escala a través de los canales adecuados y seguros. Es fundamental recordar que las leyes y las políticas varían significativamente según el país, la región e incluso la jurisdicción local, así que adáptate siempre a tu entorno y conoce tus derechos específicos. Si en algún momento te encuentras en una situación donde tu seguridad real está comprometida, si sientes una amenaza directa a tu integridad física o mental, tu prioridad absoluta es buscar ayuda inmediatamente y retirarte del peligro. No se trata de una valentía ciega o impulsiva, sino de una valentía estratégica, informada y consciente de los riesgos. Entonces, con todo esto en mente, ¿qué acción concreta vas a emprender hoy? La transformación comienza con el primer paso, por pequeño que parezca. Puede ser algo tan simple como guardar los números de teléfono de atención al cliente de tus servicios clave. Aerolíneas, bancos, empresas de telecomunicaciones, directamente en tu lista de contactos del teléfono, organizados para un acceso rápido. O quizás configurar un atajo de texto en tu móvil para una de esas frases poderosas, como «Me gustaría hablar con un supervisor y obtener una copia por escrito de esa política», de manera que esté lista para usar en un momento de necesidad. Otra acción podría ser identificar mentalmente a un amigo, colega o familiar que consideres un potencial aliado, alguien en quien confías y que podría actuar como testigo o apoyo en caso de una situación difícil. O simplemente, esta misma noche, tómate esos 10 minutos para practicar el ritual de preparación para la justicia. Cierra los ojos, respira hondo, adopta esa postura de dignidad y visualiza un escenario hipotético donde te enfrentas a una pequeña injusticia. Imagina cómo lo manejarías con calma, claridad y la inquebrantable fortaleza que te da la dignidad. No se trata de esperar la injusticia, sino de estar preparado, de afinar tus herramientas, de enfrentarla con tu mejor versión de ti mismo, serena, informada y empoderada. Cuéntame en los comentarios aquí abajo. ¿Qué acción, pequeña que sea, vas a empezar hoy para prepararte? ¿Y qué otro escenario de injusticia cotidiana te gustaría que cubriéramos con estas estrategias? Juntos, al compartir experiencias y conocimientos, podemos construir un camino colectivo hacia más dignidad, más respeto mutuo y una justicia que no solo se limite a reparar el daño, sino que también tenga el poder de prevenirlo, de transformar los sistemas desde dentro. Sigamos adelante, con la cabeza alta, la calma en el corazón y la verdad siempre en la mano. Character Count, with spaces, 110 Vina 345.